ejemplar y más tremendo, que les invito a que estén en la carpa a las 2 de la tarde, sobre Atenco, porque ahí de manera brutal fue la represión, niños, mujeres, hombres, ancianos, un pueblo entero, y después la criminalización con la estigmatización. Es decir, mientras que la autoridad reprime, los medios de comunicación estigmatizan, dicen: véanlo usted nada más, véalo de cerca, vea cómo es, y ponen alguna escena en donde yo estoy moviendo la mano, vean qué violento es, ya lo vieron, se repite la escena 27 veces en 30 segundos, de tal manera que uno dice: qué barbaridad, qué violento es. La criminalización va junto en este proceso de represión con la estigmatización, es decir, se requiere con mucha frecuencia la anuencia de la opinión pública, la aceptación de la opinión pública para poder reprimir, es decir, un mínimo de legitimidad pública para poder reprimir, que no se vea mal. Es que véanlo nada más, y ustedes acuérdense, hemos tenido villanos favoritos por la televisión. Hemos descubierto cómo muchos políticos que eran en un momento grandes y buenos o desaparecen o simplemente vean nada más cómo son. Al extremo, se llega al cinismo. Por ejemplo, Televisa, que cuando estaban hablando de la ley Televisa en la Cámara de Senadores, se acordarán el paneo que hace, y que de pronto hay no borrado y continúan viendo los senadores. Borraron a quien fue secretario de Gobernación, aquel panista, digamos. Imagínense si a esos los desdibujan en la tele, ¿qué no van a desdibujar? Aquellos que están no solamente tratando de matizar y ponerle bemoles, sino aquellos que están prácticamente en contra de un sistema neoliberal, injusto, criminal. Imagínense lo que harán en la televisión con ellos. No solamente los desaparecen, sino los criminalizan y los estigmatizan. O por el otro lado, tenemos el proceso de judicialización. Es decir, los meten bajo un proceso judicial diciendo: ustedes tenían droga, ustedes eran criminales. Lo vemos, por ejemplo, en Guadalajara muy frecuentemente. Ahí me acaban de platicar ayer de un caso de un maestro que simplemente por estar protestando en contra en el proceso de su sindicato del CENTE, resulta que lo acusaron de pedofilia y lo acusaron de tener droga. Con eso se va a quedar años en la cárcel. Pero no es muy lejano estas cuestiones de la judicialización. El caso de nuestras compañeras otomís, que estuvieron prácticamente, ¿cuántos años estuvieron? 4 años, 3 años, casi 4, ¿verdad? Y después, pues no, discúlpeme, ni siquiera discúlpeme, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptaron. Si unos policías de ese tamaño pueden hacer eso, de meter a la cárcel a la gente, y después de 3, 4 años de un proceso costosísimo para una persona con muy pocos recursos, estar yendo hasta el penal, estar pagando un abogado, ¿qué significa eso? Es arruinar y golpear los procesos de la gente que está protestando, de la gente que con su derecho dice no, se opone a una situación autoritaria. Y en el caso extremo lo vemos, y ya para no aburrirles tanto, pero para ir viendo cómo es este proceso de criminalización, que no es una palabra que se le ocurrió últimamente a propósito de la cuestión esta de Arizona, ¿no? La nueva ley de Arizona que criminaliza, ahora ya se ha puesto de moda. Bueno, era este proceso que existe y que es una expresión de gobernabilidad. Los gobiernos lo usan como un instrumento de gobernabilidad. Y el último, el más dramático, es, por ejemplo, el que practica Ulysses Freeze. En el caso, por ejemplo, de hace unos días en la caravana humanitaria, utilizando asesinos
desde su propio espacio, desde su propio control, y que no se manchen los uniformes, utilizan otros uniformes paramilitares para asesinar opositores y amedrentar al resto. Este homicidio que acaba de suceder no importa el costo internacional que pueda tener, el caso de Jiri, el compañero finlandés, junto con nuestra compañera de Cactus, que hemos hecho un homenaje hace un minuto, nos expresa claramente cómo va escalándose en la medida en que tiene pánico el gobierno o los gobiernos, desde los chiquitos municipales hasta el gran gobierno federal, van teniendo temor a la protesta, a que los ciudadanos opinen diferente, a que los ciudadanos digan no frente a políticas que están atentando a sus intereses. Véanlo y ustedes van viendo cómo se va criminalizando y cómo se va reprimiendo como un mecanismo conjunto en orden a hacer el capricho que ellos quieren. Tal es el caso de La Parota, ustedes conocen, en Guerrero hace poco se abrió nuevamente, y a fuerzas los policías de Ceferino Torreblanca estaban controlando y generando retenes para que no fueran a votar la gente a oponerse. Los opositores no los dejaron pasar en los retenes de la policía del señor Ceferino, mientras que los que estaban a favor obviamente pasaron. Eran menos, por supuesto, pero cuando llegan todos votaron unánimemente. Este es el control, estas son las expresiones de gobiernos autoritarios, gobiernos que utilizan estos procesos de criminalización, judicialización, invisibilización y represión para poder gobernar. Esta es la manera que muchas veces y en muchas partes, o con mucha frecuencia, nosotros estamos viendo como práctica de gobierno. Muchas gracias.